Que suene la fanfarria, por favor. Todos de pie. Con ustedes, Magdiel Narváez, las señales de los tiempos. Gloria a Dios. Gracias, Fernan. Qué presentación. No, honrado, me siento honrado. Así hay que recibirte, muchacho, con ese banquete que tú nos traes todas las semanas. Dios es fiel, Dios es bueno. Amén, Bueno. amén, amén. Buenos días oficialmente, Buenos días. muchachos. Buenos días. ¿Cómo encontraste la calle por ahí? La calle está liviana, la mañana de hoy. Está bastante suave. Por las tardes es que se está poniendo bastante tensa. Sí, Es tengo cierto. que decir que la gente está, o sea, el tráfico mucho o poco no hace la diferencia. La diferencia la hace la actitud de la gente en la calle. La gente está hostil, bien hostil, bien salvaje, dando cortes que tú dices, wow, este sí que no lo había visto, este es nuevo. Los otros días estoy con Zaira en el carro y le estoy diciendo, yo me siento como si estuviera jugando Mario Kart. Lo que falta son las tortugas y los guineos para que la gente se repare en la carretera, porque hay violencia en la calle. Sí. Hay violencia en la calle. Y es el estado de ánimo en que se vive, el estado de incertidumbre, la ansiedad, las noticias, el tiempo, ¿verdad? De que se acercan unas primarias que prometen estar intensas, pues hacen que la gente tengan estos estados de ánimo un poquito más volátiles. El elemento económico, porque aunque alguna gente está recibiendo dinero y algunos en exceso, no es menos cierto que otros no están recibiendo lo que necesitan. Una de las cosas que más me sorprende es que las personas se hayan vuelto locas recibiendo dinero y gastándolo a mansalva. O sea, hay gente que está remodelando las casas, hay gente que está remodelando los enseres eléctricos, pero a nivel de miles de billetes. Y hay gente que no ha recibido un peso. Eso es lo que te quiero decir. Hay gente que no ha recibido $1 para poder sobrevivir, echar para adelante. Sí mismo. Y entonces, pues eso es preocupante porque no se ve una mentalidad de previsión para los próximos meses que no sabemos cómo van a ser. En este momento de incertidumbre que vive el mundo, no solo Puerto Rico, el mundo entero, lo mejor es tener una actitud de ser una persona precavida. Precavida, no una persona paranoica, ni una persona con rasgos de una persona de ansiedades generalizadas, anticipatorias, sino una persona juiciosa que diga, déjame guardar Exacto. un poco, como la fábula de la hormiga y de la cigarra, por si acaso en el invierno la cosa se pone un poquito más difícil, yo siempre tener algo para defenderme. Prioridades, como hablábamos en el tema anterior, definitivamente las prioridades nos han cambiado o deberían cambiarnos para aquellos que todavía no han hecho, ¿verdad?, esa provisión. Hay tiempos duros y no quiero ser pesimista y de eso hemos hablado. Hay tiempos duros que se asoman a la puerta y necesitamos no solamente suplirnos a nosotros, tener para ayudar a los otros también. Exactamente, sí. Oye, Magdiel, antes de que entre en la materia de señales de los tiempos, yo me he topado, no sé por qué razón, en las redes sociales un par de veces, en pocos días, con gente hablando acerca de los evangelios gnósticos. Los gnósticos, sí. ¿Eso tiene alguna veracidad o aporta algo? Bueno, vamos a dedicarle unos minutitos a eso, que es interesante. Cuando se desata toda la literatura sobre Jesús después de su resurrección, los primeros escritos surgen prácticamente 25, 30 años después de él. Y empieza a fluir todo tipo de literatura. Fluyen entonces los evangelios que tenemos, que eventualmente se convierten en evangelios canónicos. Hay otros evangelios que no entraron al canon y se clasificaron como evangelios apócrifos. Dentro de los apócrifos hay una sección completa que se llaman evangelios gnósticos. Los gnósticos vienen del gnosticismo. El gnosticismo es una mentalidad oriental que tiene un fundamento en una mentalidad griega llamada el neoplatonismo. ¿De qué estamos hablando? El neoplatonismo planteaba que Platón había explicado que el mundo
que nosotros vemos es un mundo reflejo de un mundo perfecto que se llama el mundo de las ideas. O sea, para Platón hay dos universos. Un universo perfecto, que es el de las ideas, porque solo las ideas son perfectas. Y el mundo físico, que es el reflejo de ese mundo de las ideas. Okay. Entonces, para él, la vida era una oportunidad que tú tenías para, siendo tú un reflejo, vivir de tal manera que a través del conocimiento y la sabiduría tú alcanzaras la perfección, y entonces el reflejo y la idea se lograran unir. Y eso creaba lo que se llama inmortalidad. Eso tú lo puedes ver en los escritos de Homero, la Ilíada, la Odisea, especialmente en el discurso de Aquiles, cuando él va donde su mamá a decirle que si él tiene que ir a esta guerra, él le dice, bueno, si tú no vas a esta guerra, te vas a casar, vas a tener el hijo, pero tan pronto tú te mueras, los nietos tuyos son los más que se van a acordar de ti. Pero si tú vas a esta guerra y te consagras y peleas esta guerra que va a ser la guerra de Troya por toda la historia, entonces la gente siempre va a hablar de ti y eso te hace inmortal. ¿Por qué? Porque el reflejo se iba a encontrar con la idea. Bien. Entonces, cuando Jesucristo se revela a la humanidad, se surge un nuevo movimiento, pues se llama neoplatonismo, al que ellos adaptaron el mensaje de Jesucristo diciendo, mira, esto planteaban los gnósticos, Jesús es un mortal, punto, este no es Dios, este es un mero hombre que decide obedecer a Dios, que es la idea perfecta, y al obedecerlo, Dios lo adoptó y le trajo revelación. Entonces, sustituyen el elemento de sabiduría y conocimiento por revelación. Como alcanzó revelación, fue alcanzando poder. Y al alcanzar poder, fue alcanzando divinidad, mediante espiritualidad. Y esa divinidad lo llevó a un estado de perfección que lo hizo resucitar y encontrarse con Dios. Entonces los gnósticos decían, todo el que haga lo que Cristo hizo va a terminar siendo un Dios. Y para eso ellos suprimieron el placer, el sexo, limitaban la comida para estar más rigurosos en su físico, dando a entender que el espíritu tenía que dominar el cuerpo. Se alejaban, eran ascetas, se alejaban de la gente, de la mundanalidad, para alcanzar esa espiritualidad y esa revelación. Entonces, escribieron evangelios de Jesús desde esa perspectiva. Okay. Y por eso se clasificaron apócrifos, porque eran contrarios a la doctrina cristiana, donde la doctrina cristiana plantea que Jesús es el Hijo de Dios y que es antes de la humanidad, en la preexistencia. Por eso tú ves un choque entre el Evangelio 1, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versus todo esto que te acabo de explicar, la preexistencia de Jesús. Este es el verbo, que era con Dios y era Dios. Y por eso tú ves a Jesús en los discursos juaninos, diciéndole a la gente, antes de que Abraham fuera, yo soy. Usualmente la conjugación verbal hubiera sido yo era, pero dice, no, yo soy. Porque cuando planteamos soy, viene de la base del concepto ser, que su estructura original es, de donde viene esencia. Entonces, la gente es o la gente existe. Pues en el mundo cristiano, todo lo que es creado existe, porque tiene principio y fin. Solamente Dios es. Pero Dios se revela en Cristo para que entonces el único que es y existe es Jesús, porque es desde la eternidad y existe porque nació en la tierra y murió. Pero Cristo trae el mensaje de la esencia para que todo el que crea en Él deje de existir y sea con el Padre por la eternidad. Bien distinto a lo que plantea el gnosticismo. ¿Bien? Extraordinario. Sí, no sabía ese punto, no lo conocía. Entonces, las mentalidades actuales del New Age y otros movimientos parecidos adoptan parte del gnosticismo, porque el gnosticismo también plantea con los elementos de la energía y la universalidad. Sí. Y como depende más de ti, no de Dios, pues el elemento centrado en el concepto antropocentrista
lo que hace es que desplaza la voluntad de Dios para la relación con el ser humano. El cristianismo plantea que el ser humano tiene la capacidad para determinar muchas cosas en su vida, porque Dios hizo un ser perfecto, que es el ser humano, con una mente poderosa, una mente brillante, para tú decidir yo quiero esto y proponértelo y alcanzarlo. O sea, yo quiero estudiar esta cosa, por eso es que el ser humano puede llegar a donde quiera si se lo propone de tal forma. Pero cuando viene el cristianismo, también el cristianismo dice, sí, eso es cierto, pero recuerda que hay un Dios creador que tiene un plan para ti. Entonces, si tú te encuentras con ese Dios y ese Dios te pone el plan que siempre es perfecto, porque Moraima citó la cita ahorita de Isaías, ¿verdad? Tengo planes de bien para ti. Entonces, los planes míos, aunque son buenos, quedan sumidos ante los planes de Dios que son perfectos. ¿Bien? Y a veces nosotros tenemos que preguntarnos si yo estoy contento porque cumplí con mis expectativas o yo estoy contento porque estoy cumpliendo con las expectativas de Dios. Y para eso hay que entrar en una dinámica con el Espíritu Santo. Entonces, desplazamos el concepto antropocentrista porque yo no soy el centro de la relación con Dios. Dios es el centro, yo giro alrededor de él. Pero más allá de esas disciplinas, ¿no se ha metido un poco de eso dentro del mensaje evangélico? Sí, ¿verdad? Sí, se ha escuchado. Se ha entrado sutilmente. Ajá. Y ha entrado porque la Biblia tiene tanta riqueza textual que hasta si tú las sacas de sus contextos suenan bonitas. Entonces tú las puedes citar un texto aislado y puedes construir toda una doctrina de ese texto, como ha estado pasando últimamente. Pero esa no es la forma de leer ni de interpretar la Biblia. Y entonces puedes tener textos que si los sacas de su contexto pueden estar paralelos con doctrinas religiosas de otras religiones mundiales. Bien, si yo digo, por ejemplo, el Señor es mi vengador y yo voy a venir a Él para que me vengue de aquellos que me han hecho el mal, como hay una tanda de salmos que dice, levántate, oh Dios, véngame y hazme justicia. Pues es un tipo de karma, si yo lo saco del contexto. Bien, porque me han hecho mal, pues hazle mal a los que me han hecho mal. Claro, sí. Entonces, si lo leo en el contexto, desplazo el karma, lo saco de carrera porque no estamos hablando de lo mismo. Pero si lo saco del contexto, obviamente puedo traer elementos de otras religiones y eso tiene su nombre. Eso se llama sincretismo. Sincretismo es cuando tú tienes un rompecabezas bien montadito que tiene un mensaje, pues todos los rompecabezas tienen todos un mensaje y cada pieza es significativa para la construcción de ese mensaje. Si de momento yo saco las piezas de ese rompecabezas y busco otras piezas que quepan ahí, pero no son el mensaje, voy construyendo una cosa híbrida que no sé ni para dónde va. Y eso es sincretismo, usar piezas de otras religiones para montarlas en el paisaje de la religión original que tú tenías. Y no sé cuál es el empeño de tergiversar o cambiar las cosas si no hay nada más sencillo que decir todo lo que se siembra se cosecha. Sí. Es bíblico y también lo vemos a diario. Si tú siembras ñame, no puedes tener yautía. Eso es así. Eso sí, es verdad que el ser humano estamos acostumbrados en muchas ocasiones y en este tiempo más que antes a la novedad, al sensacionalismo, a la especulación, a la controversia. La controversia vende. Entonces todo el mundo entra en esos proyectos y si hay algo que por siempre, que por mucho tiempo estuvo establecido, rápido le ponen el signo de eso es fundamentalismo. Entonces yo le he explicado a la gente aquí, ¿verdad? A los hermanos y a todas las personas que nos escuchan, que todos somos fundamentalistas porque todos tenemos un fundamento. Claro. No importa el que sea, pues usted no anda sin una base, usted tiene una base. Si usted cree en un partido político, pues usted cree en el fundamento de ese partido político. Si usted cree en un artista, usted cree en el fundamento de la personalidad de ese artista. No sé cuál es el issue de estar poniéndole estigmas de fundamentalismo solamente a los religiosos. Y tal vez también el complejo a veces de la iglesia de querer estar de ser moderna constantemente, actualizándose con lo que se entiende como moderno, ¿no? Sí, eso se llama el cambio social. El cambio como social. una presión social. Lo es. Porque entonces, como la iglesia no está aislada de la sociedad, obviamente, pues la iglesia ve el cambio social. Y al ver el cambio social,
gente que compone la iglesia, porque la iglesia está compuesta de gente, empiezan a creerse que si no corren de la mano del cambio social es porque están atrasados. ¿Y por qué eso le pasa a la iglesia cristiana y no le pasa a otras disciplinas religiosas? Porque que permanecen como aparatos bastante tradicionales. Sí. Digamos el Islam y... Esa es una buena pregunta. Y el budismo, ¿no? Uh-huh. Porque muchas de las... vamos a recordar la premisa. Todas las religiones tienen un esquema cultural. Todas. Entonces, la cultura tiene un papel vital en la influencia dentro de la mentalidad religiosa, porque la religión es parte de la cultura. Cuando yo veo el cristianismo desde la perspectiva religiosa, la cultura me va a influir. Cuando yo veo el cristianismo desde la perspectiva de una relación entre Dios y yo, la cultura me es indiferente. Porque yo tengo una relación con Dios que no depende de la cultura, ni del mundo social. El mundo islámico, si te das cuenta, está representado en una cultura a nivel mundial que la mayoría de sus países no tienen el progreso que tiene Occidente. Y entonces están atrapados dentro de una cultura bastante atrasada en muchas cosas, a diferencia de otros países musulmanes que están bien desarrollados, como lo sería Dubái, claro, como lo sería Arabia Saudita, y empiezas a ver la diferencia islámica entre un país y otro. Los países islámicos que se llaman califatos, que son los que están dirigidos por un califa, como es en Irán, cuando se montaron los ayatolás, pues tienen una estructura más ruda, más severa, manejada por el Islam, por el Corán, porque el califato plantea que el califa es descendiente de las líneas directas del profeta Mahoma. Pero cuando tienes emiratos al otro lado y tienes otros estados musulmanes de otra forma, vas a ver la variedad, donde entonces hay una diferencia garrafal, hasta en las vestimentas, hasta en los turbantes, hasta en la forma en la sociedad, en la participación de la mujer. Bien, y por eso es que en otras religiones los cambios sociales son distintos al cristianismo. El cristianismo nosotros lo vemos más fraguado y más híbrido en Occidente, porque el Occidente no respetó muchos de los elementos fundamentales de la fe. ¿Y hubiera sido bueno, entonces? Hubiera sido bueno porque hubiéramos preservado muchos de los valores que hoy están sobre la poltrona en debate, estuvieran todavía fuertes frente a la sociedad, como proteger la familia, más de cómo se está protegiendo. Qué interesante esto. Sí, súper. Entonces, los elementos sociales le dan una apertura y empezamos a cambiar mentalidades. Cambiamos de libertad a libertinaje. Bien. Entonces yo me creo que porque Cristo me hace libre, yo soy libertino. Wow. Y esto ha traído miles de controversias, porque entonces el cambio social para mucha gente es lo que determina cómo se va a interpretar la Biblia. Entonces yo vengo ahora y digo el cambio social, voy a interpretar la Biblia desde mi perspectiva de vida y no desde la perspectiva de lo que Dios quiere para mí. Entonces es un problema, porque tenemos múltiples interpretaciones del mismo texto, de acuerdo a cómo la gente quiera acomodarse. Pero eso no es real, eso no es el fundamento de la fe cristiana. Pero, Magdiel, regresando un poquito a lo que estábamos hablando ahorita de universo y demás, yo pienso que también nosotros, esta es mi opinión, no, nosotros como iglesia, como cristianos, hemos entregado unas cosas, por ejemplo, el arco iris, lo entregamos los astros, entregamos, no sé si me hago entender. Sí. Y eso tiene base porque un movimiento sustancial de la iglesia cristiana por mucho tiempo vio a la ciencia como enemiga. Entonces se alejó del estudio, se alejó de la educación, se alejó de la investigación. Y entonces cuando tú te alejas de algo como es eso, le cedes el espacio a otros movimientos sociales que te lo van a capitalizar. Exacto. Y por eso se nos montaron en las universidades muchos maestros humanistas, muchos profesores ateos, porque los cristianos cedieron el espacio. Entonces, al ceder el espacio, ya yo no puedo recuperarlo. ¿Sí? Un símbolo como el arco iris, que significa el elemento de un Dios que dice, yo no vuelvo a juzgar al mundo
con agua, iba a ser un pacto. Y después tú lo ves en el Apocalipsis, escondido detrás del trono. O sea, que representando que ese es el trono del Dios de pacto. Un mensaje tan hermoso, un mensaje tan contundente como ese, ¿entiendes? Y ahora, pues, lo que vamos a ver en las señales de los tiempos es, eventualmente, el desmantelamiento de muchos textos para ser reinterpretados desde las perspectivas de cambios sociales y no desde la base estructural de la religión cristiana. Por eso es que es importante que las personas sepan cuáles son los puntos neurálgicos de la sana doctrina, cuáles son los elementos esenciales del cristianismo que nos distinguió desde el siglo I hasta el siglo XXI, para que vean que aun cuando hay un cambio social y nos podemos adaptar a algunas cosas de cambio social, la realidad de la fe tiene una sustancia fundamental que no va a cambiar. La relación de Dios con el hombre, el mensaje de amor de Dios con el ser humano, la esencia de la persona de Jesucristo, la importancia de la vida del Espíritu Santo dentro de la iglesia, la figura del Espíritu como el elemento esencial, la persona de Dios dentro de la misión y función de la iglesia. O sea, son cosas que no hay manera alguna de que nosotros podamos negociarlas bajo ninguna circunstancia, entre otras más que quizás pudiéramos mencionar. Excelente. Súper interesante, te robamos un rato ahí. Ahí no, está bien. Sí. Este caballito que viene ahora no cabalga mucho. Estamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Ajá. Y estamos en el tercer jinete. Perdón. Este jinete, dice el verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Usualmente, muchos comentaristas en la antigüedad, gente como Barclay, gente como el comentario Beacon, entre otros, que son comentaristas bastante conservadores, hablaban de este jinete como el jinete del hambre. ¿Por qué sin hambre? Bueno, porque tiene una balanza que es la que se usaba para pesar las medidas de comida. Y segundo, porque habla de 2 de los frutos más importantes de los 7 que tiene la Biblia, que son la cebada y el trigo, esenciales para la subsistencia nutricional de la gente de la época. También habla del agua y del vino. Entonces, cuando tú sumas los elementos, dices, pues aquí estamos hablando de nutrición, aquí estamos hablando de alimentación, pero el jinete dice que hay una voz que no es del jinete, hay una voz que sale de los 4 seres vivientes que pone el precio para el trigo y para la cebada. Dice que ahora la medida va a costar 1 denario. 1 denario es el salario de un obrero. O sea, que todo el salario se le va a ir en estas libras de trigo y de cebada que no le van a dar para 1 mes de comida. Wow. Por lo tanto, cuando se mira desde esa forma, cambia el concepto del jinete del hambre y se ha puesto ahora como el jinete de la escasez. Y vamos a explicarlo con un poquito más de detenimiento. A ver. Siempre hubo hambre, siempre hay hambre. De hecho, hoy día en el mundo mueren millones de niños, no estoy contando los adultos, sí, de hambre. Triste. De algunos de ellos, muchos de ellos, que no van a probar un bocado de comida. Punto. No es que tenían comida y se les acabó. No, es que nunca tuvieron. Nunca tuvieron. Esos habitantes de la tierra, esos seres humanos de la tierra, ¿verdad? Compañeros de viaje nuestros que mueren, pertenecen a países donde muchos de ellos son considerados tercermundistas, pero tienen agricultura que se la compran países de primer mundo, pero no tienen disponibles para los propios ciudadanos de su tierra. Irónico, ¿no? Irónico por demás, que desastroso. Y triste, cruel.
Entonces tú dices, pero ¿y cómo sucede esto? Bueno, porque el negocio se hace de gobierno a gobierno, no de gobierno a agricultor. Entonces el gobierno compra toda la agricultura, ¿verdad? Y la restringe y prefiere exportarla para venta que distribuirla para consumo. Esto hace un desbalance social inhumano. Y uno se pregunta, ¿verdad? Con tanta protesta que hay en el mundo y tanta gente exigiendo derechos, ¿dónde está la gente protestando por los que se mueren de hambre todos los años? Porque el hambre tiene remedio, es un virus que tiene remedio, es cuestión de darle comida. Se llama compasión, se llama misericordia, se llama amor. Pero parece que no nos importa porque no nos toca. Hay artículos de periódicos norteamericanos que dicen que los zafacones de nuestra sociedad comen mejor que muchos seres humanos del mundo. Ay, wow, qué triste. Eso es más triste todavía. Sí, sí. Más triste todavía porque nosotros botamos comida que está buena, que se nos daña en la nevera, que se nos daña en la alacena. Botamos comida porque nuestros hijos aprendieron a comer de otras cosas. Entonces, de comida buena, dice, yo no quiero eso. Y se elimina, pues, porque se le da el gusto más que la necesidad. Y hay gente que no come comida recalentada. No está dañada. No, la boto porque no como comida ¿Y recalentada. qué tú me dices cuando vas a un sitio? Dices, no, era sin tomate. Y así mismo agarran y lo tienen. Y y te dan duro, qué duro. Hay otros artículos de otros periodistas que dicen el dinero que se consume en Estados Unidos en comida para perros, para gatos y para aves, da para darle comida a todos los seres humanos del mundo por más de un año. Wow. Y no estoy contando ahí ni caballos, ni vacas, perros, gatos y aves. Wow. Wow. Entonces, no lo vemos porque no estamos haciendo el ejercicio del análisis. Cuando lo traemos aquí, fíjate decir, anda, qué golpetazo, ¿verdad? Sí. Entonces, este jinete está cabalgando. Juan escribe este libro cerca del año 90, 92, 93. Y el emperador de turno se llama Domiciano. Domiciano es el hijo de Vespasiano, que es el papá de Tito. Son dos hijos que él tiene. Tito, que es el que entra a Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo, es emperador, muere misteriosamente y se monta este otro hijo que se llama Domiciano. Domiciano es el primer emperador romano que establece una persecución oficial contra los seguidores de Jesús. Por eso Juan está en Patmos. Y él lo dice en el capítulo 1. Estoy aquí, copartícipe de esta tribulación, por predicar a Dios y a Jesucristo. Él lo plantea. Domiciano, ¿verdad? Para que tengan una idea, Juan tiene la visión y le escribe, y Domiciano, en la parte final de su imperio, da esta orden de establecer el precio del trigo, el precio de la cebada y una ordenanza imperial de que no se dañe el vino ni el agua. O sea, Juan tiene una visión unos años antes de que Domiciano establezca lo que dice la voz sobre el jinete que está cabalgando con la balanza en la mano. Esto nos hace, ¿verdad? Dar el elemento de que Juan tiene una visión real, porque está viendo algo que ocurre 2 años después. Ahora, si ocurrió 2 años después, ¿por qué lo estamos hablando hoy en el 2020? Bueno, porque aparte de que le dije que este era un jinete que se consideraba el jinete del hambre, pero ahora se considera el jinete de la escasez, es porque como el hambre siempre ha existido, hay que ver qué otro elemento trae envuelto este jinete para poder interpretarlo hasta el día de hoy. Y el elemento es el siguiente, que había comida, pero lo que pasó fue que se disparó el precio. Ok. ¿Bien? Como allá en Samaria en aquella ocasión. También, exactamente. Entonces, hay comida, se dispara el precio, ¿y quiénes son los que van a poder alcanzar la comida? Los que tengan el poder adquisitivo para comprarla, dando a entender que a consecuencia de la escasez va a venir hambre. Y obviamente el imperio romano sufrió esta desgracia gravemente porque no
hubo producción masiva suficiente para distribuir en todo el imperio. Esto ocurre porque Israel era un productor de trigo, de cebada, de granadas, de uvas, de aceitunas, de dátiles, de higos. Son los 7 productos bíblicos más conocidos. Pero el productor principal de trigo de Roma era Egipto. Eran los graneros de Egipto. Entonces, cuando Egipto se ponía en resistencia contra Roma, le trancaba el comercio del trigo y Roma se veía obligada a comprar trigo en mercados secundarios. Cuando la gente tiene que ir a mercados secundarios, el mercado secundario, como tú no lo consideraste primero, te va a subir el precio. Si al imperio le subieron el precio del trigo, cuando lo vaya a revender, tiene que subir el precio para poder alcanzar el precio que pagó previamente a ese mercado secundario. Y eso fue lo que pasó con Domiciano, pero eso se repitió después, en el siglo III, de nuevo, del mismo imperio, y se ha repetido a través de la historia. Por lo tanto, este jinete me está diciendo una clave. Ojo, ten cuenta, porque este jinete cabalga cada rato, y es posible que en el mundo que estemos viviendo, esto sea una experiencia real. Entonces vamos a hablar de las experiencias reales más contextuales y más contemporáneas para nosotros. Okay. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, yo diría que un poco más de 10 años atrás, el estado de Texas tuvo una producción excesiva de cabezas de ganado. Desde el momento las vacas se dispararon y había ganado en exceso. Cuando hay exceso de ganado, el precio de la carne baja, porque hay más carne para vender. Entonces hay que sacarla toda. Al bajar el precio de la carne, hay más competencia entre los mercados, y muchos dueños de ganado lo que hicieron fue matar el ganado para no venderlo. Y así conservaban el precio para evitar que cayeran en los slumps corporativos y económicos que caen cuando las situaciones de los precios varían. Y imagínese usted despreciar y desperdiciar carne. Matarlos y quemarlos. Y quemar. Y quemarlos. Así ha sido. Y entonces, esto nos trae, ¿verdad?, situaciones interesantes. Cuando hay exceso, esta es una de las cosas que pasa. Vamos a ver otro escenario. Cuando de momento las temperaturas se alteran, los sistemas climatológicos se alteran y, digamos, las naranjas de la Florida se congelan. Todo lo que tiene que ver con la naranja, o sea, la china, el precio se va a disparar. El jugo de China se dispara. La gente no tiene idea del alcance de estas cosas, pero si tuvieran un conocimiento un poquito sobre el mercado de valores, se darían cuenta que el jugo de China es uno de los elementos del mercado de valores, donde se compran acciones. Y una de las cosas que se evalúan es cómo va a estar el clima este año para ver si el jugo de China baja el precio o sube el precio. Qué impresionante. También tenemos otro escenario adicional. El otro escenario adicional, entonces, es cuando ocurren pandemias. ¿Por qué? Porque cuando ocurren pandemias o cuando ocurren este tipo de epidemia masiva, las personas que trabajan en áreas de producción de comida se enferman, y es posible o que el gobierno cierre la fábrica de producción o que la finca le diga a los empleados no regresen. Entonces la producción se pierde, no se vende, y, digamos, los tomates empiezan a escasear, los aguacates empiezan a escasear, la carne bife empieza a escasear. Todo empieza a escasear y tú empiezas a ver en las góndolas de los supermercados menos productos disponibles de lo que había antes. No nos damos cuenta porque todavía estamos en un nivel de abundancia, pero de momento puede empezar a bajar porque la producción empieza a tener un efecto crítico, caótico de enfermedad, y empieza como un efecto dominó a ir atrayendo más problemas al comercio, al mercado y a la distribución. Cuando estas cosas pasan, este jinete está corriendo porque tiene la balanza y dice, yo tengo la balanza
porque yo soy el que decide. Por eso es que él tiene la balanza, porque él es el que va a decidir el precio de acuerdo a lo que está ocurriendo en la situación real del mundo de la producción. Y no solo pasa con los alimentos, pasa con muchas otras cosas. Ahora mismo las tiendas están vacías. ¿Entiendas? Es un efecto dominó. Ajá, no hay producción. No hay producción. Y a veces uno se cuestiona si todos estos incentivos económicos son para mantener la economía a flote de este proyecto de compra-venta, para que la gente compre enseres, para que la gente compre esto, compren vehículos, compre lo otro, para que se mantenga el sistema corriendo, ¿verdad? Claro. Pero la realidad es que con todo y eso es un mensaje que hay detrás. El mensaje que hay detrás es, ojo, vamos a velar hasta dónde llega el efecto de esta pandemia, que pudiera traer como consecuencia que los mayores productores de alimentos en el mundo empiecen a reducir su producción porque no van a poder, y a consecuencia de eso empecemos a experimentar escasez. No estoy anunciando aquí Claro. que va a haber una hambruna, que Magdiel dijo, que le estoy diciendo que velemos cómo va corriendo en este tiempo de pandemia este elemento de producción que pudiera afectarse grandemente si no se consigue cómo manejar lo que estamos viviendo. Magdiel, un amigo pregunta, comenta y pregunta, entonces parece que hay gente de más en el mundo y nos están matando. Eso es lo que pregunta. Mira, ese es un planteamiento que hizo Ted Turner. Ted Turner es un multibillonario norteamericano. En un momento determinado era el dueño de los Bravos de Atlanta, era el dueño de los Hawks de Atlanta, el equipo de la NBA. Creo que todavía es el dueño de CNN, de Headline News, de Cartoon Network, de TBS, de TNT, de AMC. De Media Humanidad. De Media Humanidad. Y Ted Turner fue el main speaker de un congreso religioso que hubo en el año 2000, auspiciado por las Naciones Unidas. Él no es ni teólogo, pero lo pusieron a hablar a él. Ya tú sabes cómo es esto. Y entonces, en su discurso, él dijo que la población mundial tiene que reducirse de un 10 a un 15% para poder sobrevivir los próximos años. Eso fue en el 2000. Okay. En el 2010, Bill Gates, en una conferencia, anunció la necesidad de detener el crecimiento poblacional. Ya sea, dijo Bill Gates, sea a través de vacunas, de proyectos de detención de apareamiento, o sea, de que la gente procree, para poder hacer un match entre los recursos de la Tierra y la población mundial que existe. La realidad es que cuando tú te vas a viajar por el mundo, tú te das cuenta de cuánta tierra hay. Definitivamente. Es absurdo, o sea, tú te montas en una guagua a correr casi todo el país de Turquía, por ejemplo, y eso es tierra y tierra buena. Lo que pasa es que estamos todos apiñados en la misma ciudad. Exactamente. Lo que pasa es que el diseño del desarrollo social, como hablábamos ahorita, ¿verdad? El cambio social, ha traído a la gente de los campos, de las montañas, de los centros de la isla a la metrópoli. A todos estar apiñados ahí, a buscar trabajos más cómodos, abandonando la agricultura, y entonces se creó un desbalance. Hay menos agricultores, hay más dependientes, hay menos criadores de ganado, más dependientes, hay menos desarrolladores de miel, por decirlo, claro. O sea, sí. Apicultores. Y entonces sigue reduciéndose el grupo de gente que son productores, se reduce con relación al número de pobladores que son dependientes. Pero te voy a decir una cosa, Magdiel, la gente que está, o sea, entiendo yo por lo que veo, la gente que está en esos negocios de agricultura, o sea, hay mucha gente dentro de esos negocios de carne, de agricultura, que hacen plata en bruto. Sí. O sea, el grupo es más pequeño, pero sobra mucho más para ellos. Les sobra, porque como tienen una demanda sí. Atrapada, o sea, no tienen una demanda que no puede decir, pues si tú no me vendes, voy y compro en Marte. No, viene a comprarme a mí, que está en la tierra. ¿Me entiendes? Y está atrapado. Pues, y ese grupo puede decidir los precios. Porque puede decir, y no por maldad, puede decir, mira,
los gastos operacionales se me han disparado. O sea, yo tengo más gastos de energía eléctrica, yo tengo más gastos de distribución de agua, yo tengo más gastos de productos para preservar el producto agrícola. Y entonces eso yo se lo tengo que sumar al producto final. Las cadenas de distribución también aumentan los precios porque el agricultor produce, pero tiene uno que distribuye, que va y que le vende al otro, y entonces el otro es el que lo etiquetea y lo pone en la tienda y lo vende más adelante. Entonces esa cadena cuesta dinero. Y ese aumento lo estamos viendo en este tiempo. Debido a la pandemia, la gente tiene que hacer una inversión en lo que es la seguridad, ¿no? Descontaminar y todas estas cosas. Eso es correcto. Pero ¿por qué tener menos gente? O sea, ¿cuál es la lógica de querer reducir la población? Si la lógica dice que si hay más gente, hay más consumo, hay más manos, ¿no? Sí, la lógica yo no la entiendo. Yo no la entiendo, porque aquí lo que hay que hacer es, como hablábamos ustedes el tema hace un tiempito atrás, ver cómo nosotros cambiamos de mentalidad. O sea, aquí la idea es ver cómo nosotros logramos con la gente que tenemos apasionarnos más por la tierra. Claro. Y entonces desarrollar la tierra más todavía y desarrollar el valor principal que Dios le dio a Adán en el paraíso. Ahí está la tierra, trabájala, ¿sabes? Para que te dé de comer. Entonces, no estar en esta actitud de dependencia. La mentalidad que yo creo que hay detrás de todo esto es que tenemos un mundo de billones de seres humanos donde 1% bien alto son dependientes. Y el ser dependientes causa un desajuste en todo lo que tiene que ver con la economía, porque el dependiente no está en la capacidad óptima para producir, sino para recibir. Eso era lo que tenía en mente, por eso quizás el ataque de este virus a nuestras personas de edad avanzada, porque se está concentrando mucho. Todavía esa es la tendencia. Sí, se habla de todo eso, se habla... por ejemplo, de al tener menos gente tenemos más control, al tener menos gente tenemos una mejor distribución de recursos, podemos mejorar la calidad de vida. Wow. Al tener menos gente podemos decidir mejor el derrotero del planeta. Al tener menos gente, los gobiernos se les va a hacer más fácil gobernar. Al tener menos gente, al precio se que suelta. sea. Déjame decirte, mira, el mundo como lo tenemos ahora, en los países primermundistas, antes había una pirámide considerable donde la base de la fuerza laboral era grande. Y esa fuerza laboral producía para que los que están arriba tuvieran su seguro social, tuvieran sus pensiones, tuvieran todo esto. Pero como el nivel de mortalidad de edad aumentó, entonces esa pirámide que era así empezó a cambiar. Y empezó a convertirse en un cono, o sea, una pirámide casi invertida, donde abajo tenemos poca fuerza laboral para sostener todo lo que está arriba. Y arriba tenemos gente de mayores de 65 años en adelante, que ahora duran a 80 o 90 años de edad, que dependen de toda la fuerza laboral que esté debajo para sostener la sociedad. Y entonces, uno de los planteamientos hay, ¿qué tal si balanceamos la sociedad para que no sea tan atropellante, tan injusto, y los gobiernos no se vean tan estrangulados como se ven económicamente? Porque el gobierno es el que saca el dinero para el sostenimiento de todas estas personas que están en esta edad avanzada y que les rindieron bien a sus países, y que merecen un buen trato y una buena calidad de vida. Pero fíjate, una de las ciudades de Europa, ayer estaba mirando YouTube, tú sabes, y estaba mirando la cosa de la moneda, o sea, la desaparición de la moneda y el dinero digital. Y yo me quedé asombrado cómo los viejitos se quejaban en esta ciudad europea de que no hay bancos. O sea, cerraron los bancos y hay un servicio en esa ciudad de una persona que viene una vez en semana con un banco rodante, como si fuese 100 años atrás, para poder proporcionarles una ATM para que ellos retienen dinero en cash y poder comprar en los pocos lugares donde todavía pueden comprar con cash. Y ellos planteaban, esos viejitos, mira, no sabemos usar esas aplicaciones, no tenemos teléfono inteligente, y encima de eso no encontramos ahora la cantidad de tiendas cerca de nosotros para comprar. Y yo quedé anonadado, yo no sabía que eso estaba a ese nivel. Y es un asunto cultural de la persona. El ser humano se resiste a, después de darle 30 años de servicio a un empleo
o a un gobierno meterse en su casa como un caracol enconchado sin hacer nada. Sí. Entonces, muchos de nuestras personas mayores tenían por rutina esperar los primeros días del mes para ir al banco a cambiar su chequecito de seguro social, para entonces de ahí ir a pagar el agua, la luz, hacer su comprita, ir a la plaza, ver a los amigos, jugar su dominó. ¿Me entiendes? Entonces, si tú le quitas eso, tú le estás quitando parte de su vida, porque eso es lo que le queda. Que tampoco era para los chavitos para lujo, no, es pagar el agua, la luz, las necesidades básicas. Entonces, si tú le quitas la oportunidad de ir al banco, a hacer la fila, para encontrarse con Chencho y con Juana, porque esos son los días, ese es el proceso de socialización de muchos de los pueblos de Puerto Rico. O sea, claro. Por eso es que los bancos estaban cerca de las plazas. Porque la gente se quedaba en el casco del pueblo, dando bandazos y caminando. Y quítale eso. Entonces ponle una TH en la mano y dice que no es que no lo quiera manejar, no sepa manejar, es que me estás quitando la posibilidad de compartir. Así mismo. De vivir, punto, y se acabó. Entonces, lamentablemente, el problema es que los mensajes que se envían con todo este tipo de estructura es, digamos, este grupo de gente anciana es un obstáculo, ya es una carga, y eso es bien lamentable, chicos. Esta es la gente que nos hizo, esta es la gente que nos formó, este es nuestro patrimonio, esta es la gente que se merece el mejor trato de nosotros, esta es la gente que se merece el cuidado y la deferencia, porque gracias a ellos nosotros estamos aquí. Yes. ¿Me sigue? Claro. Entonces, hay una carga económica que se ha construido de forma desigual y desmanejada. Entonces vienen estas estructuras gigantescas, superpoderosas actualmente, que son inversionistas grandísimos de mucho dinero, a proveer estas alternativas. Y vamos a provocar escasez, vamos a provocar despoblación para que el mundo lo podamos conservar como es por los próximos 20, 30 o 40 años más. Qué realidad tan triste, ¿verdad que sí? Y sobre todo cuando como tú bien dices, gente que nos abrió caminos, gente que se mantuvo de pie, que fueron a la guerra, que estuvieron, ¿verdad?, en defensa, en línea de batalla, y que terminen de esta manera, no es justo, es cruel. Sí, el mundo hispanoamericano, el mundo latinoamericano, evangélico, hoy, se debe en un %, bien alto, a misioneros puertorriqueños que hoy deben estar en un home. Ay, Dios. Olvidados. Sí. Olvidados. Desatendidos. O sea, eso. Y la iglesia, con esto termino, la iglesia no puede caer en la trampa de tener un Alzheimer selectivo y olvidarse de aquellos que nos hicieron iglesia. Definitivo. De aquellos que nos hicieron gente, de aquellos que nos trazaron los valores por los cuales hoy nosotros tenemos una iglesia de pie ante la crisis. Hermoso cierre. Señales de los tiempos, Magdiel Narváez, y en las redes sociales. elgalileo.org. Eso es. Gracias, Magdiel. Como siempre, excelente. Gloria Comparte este video con alguien. Es Nos importante vemos, que la información continúe llegando. El martes en Palabra Viva, a las 7 de la mañana. Gracias, Magdiel. Buen día.